Con los que han venido, pero vamos a volver a repasar rápidamente esto porque hemos avanzado. Sígame con el cursor, por favor. La protrombina es el elemento principal. La protrombina en nuestro estudio es el elemento principal. La protrombina prácticamente va a originar la coagulación, porque los dos, tanto la vía extrínseca e intrínseca, van a converger en el activador para convertir la protrombina en trombina. Y la trombina es la que va a convertir el fibrinógeno en fibrina, y la fibrina va a producir coágulo. Esto siempre se da en nuestro. Ahora, el coágulo se forma siempre y cuando las dos vías trabajan. No trabajan independientemente una de la otra. Como les decía, cuando yo era estudiante todavía se utilizaba que en la coagulación intravascular diseminada solamente trabajaba la vía intrínseca, pero no es así. Trabajan las dos vías. De manera que si en una vía falla un factor, no se coagula. Entonces, la coagulación tiene que estar pues 100 puntos. Entonces hay que revisar las dos vías para ver si uno está sangrando. Tenemos que revisar las dos vías. Entonces, un factor muy importante es el origen, la protrombina, que se va a convertir en trombina. Entonces, esta protrombina, que es el factor 2, se crea aquí en el hígado a partir de vegetal. Entonces, y el hígado a partir de la vitamina K, que es la que produce la vitamina K, es un elemento, es un cofactor importante. Sin eso no se producen estos tres factores de la población que son importantísimos, y el que no sabe eso no lo ve, el factor 7, factor 9 y factor 10. O sea, y la protrombina, lógicamente, que es el 2, que no lo he puesto porque su nombre lo indica, protrombina, o sea, no hay forma, ¿no? Pero estos, ¿no es cierto? Fíjense que estamos abarcando la vía extrínseca y la vía intrínseca. Entonces, las dos vías tienen que ver con la vitamina K. Entonces, el hígado precisa la vitamina K para formar la protrombina. Si no hay protrombina, no hay coagulación. Entonces, y si no hay protrombina, puede ser cuando no hay vitamina K. Les he dicho ya que es muy frecuente, un 60-80% de sangrado en general se da en los niños y jóvenes porque son los que menos comen verduras y prefieren comer chucherías que al final va depletándose la vitamina K y produce sangrado. Entonces, lo primero, fisiológicamente, que uno conociendo ya la base fisiológica, tenemos que pensar siempre en la vitamina K. Tres factores importantísimos, aparte de la protrombina, ¿cierto? Entonces tenemos que colocar intramuscular y con eso solucionamos, ¿ya? Esto es muy frecuente. Epistaxis en general, rara vez es por otra cosa, pero también se da por falta de Von Willebrand, también hay cosas así raras. Aquí tenemos la valoración. Estos dos laboratorios, el tiempo parcial activado, como pastillas parcial TPTA y el TP, piden en todas partes. Esto se pide aquí, se pide en los segundos niveles, se pide en Guarayo, se pide donde sea. Es un laboratorio fácil y es tan importante para valorar qué parte de nuestra coagulación está más. Porque si se dan cuenta, el TPTA, o el tiempo parcial de coagulación activado, esto, nos va a ver el factor 8 y el factor 9 que son importantes. Factor de contacto 11 y 12 es poco probable. Estos dos son los que muy frecuentemente se alteran y todos se alteran, no hay coagulación. Y el tiempo de protrombina, cuando no, el factor 7 activado y la protrombina. Entonces, los dos factores podemos ver con el tiempo de plastina parcial activado y el tiempo de protrombina. Y aquí están los entremeses que ustedes van a ver de memoria, estos bien pequeñitos, cuando pedimos, cuando no pedimos. Bien. Este es un dibujito que les he traído, que ayer hemos avanzado con el grupo 2, de Mofin. Para poder, fíjense, aquí está sangrando, para poder producirse el tapón, ¿no? Primero plaquetario y después el coágulo, es necesario que los factores de coagulación estén completos. Cuando los factores de coagulación están incompletos, por falta en este caso del factor 8 o el 9,
sigue sangrando, no se puede producir el coágulo. Entonces aparecen las personas, estos hematomas, que no son provocados, simplemente aparecen. Se duerme el joven y en la mañana aparece por aquí, por allá. Eso es peligroso. Hay que ver y hay que analizar los factores, los factores. Y hay que pedir el TP y el TPTA. Y eso no es necesario ser un científico, simplemente es de pasar un poco de física y ver qué factor está fallando para que está haciendo semejante sangrado. Entonces, estos sangrados pueden aparecer, generalmente se da, como les digo, en los niños y en los jóvenes, pero también esto puede darse. Hay gente que no entiende. Se le dice, va al médico, el médico ve algún problema y sucede de que toma aspirina por un año y no les dice a ustedes, y empieza a sangrar. Y ¿por qué estará? Fíjense bien que la aspirina, ese elemento tan sencillo que cuesta, miren, por 10 pesos le dan una caja de 100. Entonces cualquier persona accede fácilmente. Y ahí no les digo porque yo me he comprado en el hospital, he usado por mucho tiempo por el problema cardíaco, me compré una caja y de 100 miligramos. Entonces es muy accesible. ¿Qué hace la aspirina? ¿Por qué uno puede sangrar cuando toma aspirina? Porque la aspirina, dime, es un AINE, pero funciona ahí está. Es un antiagregante plaquetario. Y cuando uno lo usa diariamente, nos hace un favor. Y cualquiera que diga, si es un AINE, ¿por qué no provoca? Bueno, en el estómago un AINE, ¿qué provoca? Inhibe la formación de moco y bicarbonato, ¿ven? Es lo que nos protege. ¿Y por qué si yo tomo aspirina todos los días? He tomado cuántos meses porque tenía que tomar, no me ha dado, todo bien, ¿qué ha pasado? Y es un año. La dosis tiene que ver. Una mínima dosis de 100, y eso van a aprender el próximo año, no provoca. La COX-1 y COX-2 son dos enzimas. ¿Cuál es la que produce la prostaglandina benéfica? ¿La COX-1 o la COX-2? COX-1. Y la COX-2 la inflamatoria. Entonces, la aspirina a dosis bajas no te va a provocar problema estomacal, pero cuando le haces el problema dosis analgésica tipo de 500 miligramos, 300, ahí ya provoca problemas gástricos graves. Entonces hay que tener cuidado en eso. El próximo año, aprendiendo esto, el próximo año, cuando entre a farmaco, miren, farmacología va a ser por ustedes una taza de leche, porque los fármacos actúan ¿dónde? En la fisiología de nuestro cuerpo. Los fármacos no producen nada, simplemente alteran una función, nada más. Y ustedes van a aprender farmacología que complementa totalmente esto de la medicina. Por eso estamos tratando de ser lo más claro. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hace? Fíjense, aquí les traigo un dibujito. La plaqueta inactiva no tiene pseudópodos, está descansando, es un globito pequeñito. Aquí tenemos plaquetitas que están sin actividad, pero se activa y le sale pseudópodos. Fíjense, aquí ya está con pseudópodos, ¿no? Aquí ya tiene como unos pseudópodos en la membrana que se van a agarrar para taponar este orificio. Entonces, para eso, la plaqueta es activada y forma endoperóxidos y cloranoxano A2. Formando endoperóxido y cloranoxano A2 ya le sale, se activa, le sale pseudópodo. Pero entonces la aspirina, ¿qué hace? Inhibe la activación plaquetaria. Como no le sale pseudópodo, sigue circulando y no se adosa, no produce agregación, no se une con otra, no se agarran entre ellas, no hay. Entonces, una persona que tiene un problema, ¿cuándo se da? Cuando tenemos riesgo de que nuestras arterias se taponen con trombos. Y cuando sucede eso, cuando estamos con riesgo de infarto, todos los cardíacos reciben aspirina. Y como es noble, se puede tomar 100 miligramos todos los días, no pasa nada. Entonces yo tengo varios colegas que toman su aspirina diario.
no pasa nada. Estoy hablando de dosis bajas. ¿No? Entonces, uno protege. Aquí les he echado el dibujito que voy a ver ahorita. Aquí, ¿no es cierto? Cuando hay un problema así cardíaco, aquí un trombito y se produce un infarto. Entonces, está para poco, está así circulando la sangre y cualquier rato se va a armar un coágulo. Y empieza siempre con la agregación plaquetaria. Entonces, con la aspirina no pasa nada, circula normal. Y aquí está taponando. Con la aspirina o sea, no se forma el coágulo. Entonces, protege. Entonces, para eso, ¿ya? Entonces, volvamos atrás. Vamos a ver fisiológicamente la prevención de la coagulación de la sangre en el sistema vascular. Eso está en el guideline, pueden pasar si quieren mayor profundidad. ¿Qué es lo que protege de una coagulación en el sistema arterial, en el sistema circulatorio? La tersura de la superficie endotelial y el glucocáliz del endotelio. La tersura quiere decir que es como un tobogán encerado el epitelio del endotelio. No tiene ninguna arista en la cual puede activarse, agarrarse una plaqueta. Se resbala lentamente. Y tiene el glucocáliz. ¿Qué es el glucocáliz? ¿Qué es el glucocáliz? Era un conjunto de moléculas de glucosa que se encontraba en la parte de la membrana celular externa. Bueno, está formado por hidratos de carbono, está rodeando la membrana celular. Y el endotelio tiene un glucocáliz, ¿no es cierto?, que repele los factores de la coagulación. O sea, no permite que ningún factor se pegue ahí y produce coagulación, entonces está protegido tanto por la tersura y el glucocáliz. Además tenemos nosotros una membrana, en la membrana endotelial, la trombomodulina. La trombomodulina va a impedir la coagulación. Entonces, en nuestro sistema circulatorio, difícilmente, sin motivo, no va a haber coágulo nunca, porque está protegido. La trombomodulina, fíjense cómo actúa, va a inhibir a la trombina. Si no hay trombina, entonces no hay fibrina, no hay coagulación, y va a activar a la proteína C. Activando la proteína C, se va a inactivar el factor 8 y el factor 5 activar. O sea que se va a provocar anticoagulación, no se coagula. Pues estamos protegidos en forma funcional, fisiológica, por estos factores en la superficie endotelial. La acción antitrombínica, en la sangre tenemos una acción antitrombínica muy potente, que es las fibras de fibrina y la antitrombina 3. Esto ya, imagínense, un errorcito, nos coagularíamos todo el cuerpo. Por eso es que Dios ha hecho primero una cosa, segundo, y por último esto, que está protegiendo siempre, ¿no es cierto?, para que no haya coagulación intravascular. Entonces tenemos ahí las fibras de fibrina que van a absorber toda la trombina y la antitrombina 3. Esta antitrombina 3 va a inactivar ¿qué? La trombina y el factor X. Entonces, la trombina quiere convertir en coágulo. Fíjense, aquí está la antitrombina, se une y ya no actúa la trombina, entonces no forma coágulo. Y el factor 10 también, fíjense, lo agarra y ahí lo inactiva. Entonces, tenemos ahí inactivado. Pero en esto actúa la heparina. ¿Qué es la heparina? Es un anticoagulante que en forma fisiológica se forma en el hígado, pulmones y mastocitos. Todos formamos heparina. Pero la formación de heparina es mínima, solamente que a nivel del pulmón, siempre el pulmón está aspirando cosas, ¿no es cierto?, que puede estimular algún, qué sé yo, que aspiramos, puede estimular la coagulación. La heparina no permite, ¿no? Y entonces la heparina está protegiéndonos en los pulmones, en los mastocitos hay heparina. Es baja la concentración. Sin embargo, cuando la heparina se une a la antitrombina 3, porque los dos actúan juntos, entonces fíjense, esta es la heparina. Así solo inactiva, pero con la heparina más, la inactivación es total. Esa trombina no va a actuar y va a haber una anticoagulación, pero brutal. Se aumenta 100 a 1000 veces la anticoagulación con la heparina.
La heparina sola no funciona. La heparina tiene que funcionar con la antitrombina 3. Y nosotros, los médicos, ya han inventado la heparina. Entonces han visto que funciona en nuestro cuerpo, han visto qué es eso, la heparina, lo han visto químicamente y han empezado a producir heparina sintética. Entonces tenemos diferentes anticoagulantes a partir de lo que Dios ha creado nosotros como anticoagulantes. La heparina que tenemos poquito, ellos han amplificado de tal manera que cuando una persona que tiene sus venas, qué sé yo, algún varice, se golpea, fíjense, aquí aparece con un golpe una tromoflebitis, empieza a aparecer pues coágulos por el golpe. Y eso, el coágulo va a avanzar ¿dónde? Va a avanzar al pulmón, al corazón, a la cabeza, ¿no? Entonces, fíjense, para que no pase eso, se le da en este caso heparina o enoxaparina, y fíjense, fluye normal y no se produce la coagulación. Entonces tenemos estos anticoagulantes básicos que trabajan, son inventados a partir de lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos la enoxaparina, ¿no es cierto? Primero la heparina, ¿no? Es un que ya teníamos nosotros, pero ellos han aumentado y acelera la formación de la antitrombina 3 con la trombina, y sobre eso han inventado la enoxaparina, que se usa mucho ahora, es un producto, ¿cómo le diré? En el COVID ha sido un puntal en el tratamiento para los enfermos, porque en el COVID la persona empezaba a coagular internamente y se moría. Para que no coagule, se le ponían enoxaparina en inyección subcutánea y le salvaban al paciente. Entonces la enoxaparina es un derivado de la heparina, fíjense, actúa tanto como antitrombina, pero también en el factor 10. Entonces inhibe los dos factores de la enoxaparina. Tenemos la warfarina. La warfarina inhibe la acción de la vitamina K, es antivitamínica K, por tanto no se forma factor 10, factor 8, factor 9 y no se produce coagulación. Entonces fíjense, estos coágulos que se forman por un problema, digamos, una trombosis, más que todo por golpes en nuestros miembros superiores e inferiores, no estoy hablando de jóvenes, ustedes gracias a Dios, aunque se golpeen, nunca van a tener una flebitis, pero los viejitos sí, arriba de los 50 ya pueden tener. Y entonces es un problema. El trombo puede ir ¿dónde? Al corazón, puede ir al cerebro, ¿no es cierto? Y provoca un ABC cerebral, un infarto. Para eso nosotros damos estos productos, dependiendo de la gravedad, usamos estos anticoagulantes para inhibir partes de la cascada de la coagulación y no se produce la coagulación propiamente. ¿Ya? Aquí está la aspirina, ¿cierto? Es solamente necesitado para ver que la coagulación en forma natural tenemos la heparina, pero sobre eso nosotros hemos inventado la misma heparina y le hemos dado mayor proporción de acción. ¿Ya? ¿Alguna preguntita? Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver la lisis de los coágulos sanguíneos. Una vez que el coágulo se ha formado, tenemos un producto, porque hemos visto que no es cierto que el vaso sanguíneo, ¿dónde está? Un segundo. Quiero que entiendan una cosa. Fíjense, este es el vaso sanguíneo. Aquí se ha lesionado y se ha formado un coagulángulo. Ya sabemos cómo se forma el coágulo. Entonces tenemos coágulo que una vez que ya esto empieza a crecer, sin embargo persiste aquí partes de fibrina que está perjudicando a una circulación, ¿no es cierto? La circulación normal, ¿no es cierto? Que tiene que no tener ningún problema. Entonces tenemos nosotros la plasmina. Nosotros tenemos el plasminógeno, que es una proteína que viene en forma inactiva, y aquí tengo el dibujito para que entiendan. Fíjense, aquí tenemos, esto es el activador del plasminógeno tisular, este PA, activador plasminógeno tisular. Este es el plasminógeno tisular. Este plasminógeno está aquí mismo en el coágulo.
junto con las proteínas que está circulando, ahí sabe el plasminógeno. Entonces el plasminógeno está siendo inhibido por el inhibidor del activador plasminógeno. Aquí no funciona. Pero cuando el coágulo ya el endotelio termina de cicatrizar, entonces el PAI deja de funcionar, es el inhibidor del activador del plasminógeno, entonces actúa el plasminógeno tisular, convierte el plasminógeno en plasmina, y la plasmina va a escindir, va a degradar las moléculas de fibrina, lo saca todo y lo deja limpio el vaso sanguíneo. Entonces, lo va quitando toda la fibrina que está de más, lo va quitando molécula a molécula, y esa molécula va al hígado a reciclarse y lo deja limpio el endotelio. Eso hace la plasmina. Entonces nosotros tenemos la plasmina en todo coágulo, ¿no? Como plasminógeno, y es activado por el activador del plasminógeno. El activador del plasminógeno activa el plasminógeno a plasmina, y la plasmina va a extinguir el coágulo restante, lo va a volver en moléculas de fibrina que van a ir a ser reciclados en el hígado, ¿ya? Entonces eso está aquí el dibujito, aquí también está el esquema, ¿no? El plasminógeno también se llama profibridolisina, eso dice el Guyton, y se convierte en plasmina, que también se llama fibrinolisina. Son los nombres que nos da el libro, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y ahora vamos a ir al grupo sanguíneo. Grupos sanguíneos, esto va con lo que hemos avanzado de antígenos, anticuerpos, etc., ¿no? Fíjense, los glóbulos rojos tienen sus propios antígenos. Antes, cuando no había transfusiones, no ha faltado uno que empezó a transfundir. Siempre ha habido, ustedes vayan a la historia de la medicina, creo que aquí, no sé si llevan materia, pero es interesante cómo no faltaba un hombre que bueno, la mujer se moría con la petaca así, y porque no podía salir el bebé. Le he dicho, ¿qué tal si lo abro? Y lo ha abierto con cuchillo, ha hecho la primera cesárea en vivo. Y después ya ha empezado, y ha sido avanzando todo en la medicina. Y antes han transfundido, primero han hecho, hay un tipo que ha transfundido en animales y se coagulaba, después ha logrado anticoagular y se moría. Y luego se han dado cuenta que los glóbulos rojos tienen antígenos en su membrana celular. Entonces, fíjense, los glóbulos rojos tienen dos sistemas de antigenicidad, el sistema ABO y el sistema RH. El sistema ABO y el sistema RH. Entonces, ¿qué son estos sistemas de antígenos, sistemas ABO y RH? En la membrana tenemos antígenos, por ejemplo, el grupo A tiene antígeno A, el grupo B tiene antígeno B, el grupo AB tiene los dos antígenos, y el grupo O no tiene antígeno. El grupo más difícil de conseguir es este, AB, y el grupo más fácil de conseguir es el pelón, el O, que ahorita debe tener, ahorita el 80%, si no el 90%, tal vez todos tienen O. AB, ¿quién tiene? Levante la mano, vamos a ver el nombre que le voy a sacar sangre. Para cualquier cosa va a anotar su número aquí de... No hay grupo AB. Cuando hay que transfundir AB, buscamos AB y no hay. En Santa Cruz son unos cuantos gatos que tienen AB. ¿Quién tiene AB de ustedes? ¿Quién tiene AB? Bueno, entonces, el pelón O, ¿quién tiene? La mayoría tienen O, ¿cierto? Entonces, fíjense, ¿por qué decimos grupo O, A, B y AB? Por los antígenos. Los antígenos, en este caso, el antígeno A da la característica del tipo A. El antígeno B en la membrana da la característica del tipo B. Y los dos antígenos presentes en este glóbulo rojo es grupo AB, los dos. Y el que no tiene ningún antígeno es grupo 0, O. ¿Ya? Entonces, eso que está entendiendo. Aquí tenemos los grupos sanguíneos, ¿no? A, B, AB y C. Los antígenos que le dan el tipo. El A tiene el antígeno A, el B tiene el antígeno B, AB los dos antígenos y el O ninguno.
Ahora, nosotros tenemos el glóbulo rojo que tiene antígeno A, tiene anticuerpos anti-B. Y el glóbulo rojo que tiene el grupo B tiene anticuerpos anti-A. El grupo AB no tiene anticuerpos porque se haría daño a sí mismo. Y el grupo O tiene los dos, anti-A y anti-B. Esos son los anticuerpos que tienen el plasma, dependiendo de lo que tiene en su membrana. Nunca un grupo antígeno A va a tener pues, anticuerpo A, va a tener anticuerpo B, con sal. ¿Ya? Siempre sucede eso. Excepto en este caso el O que no tiene ninguno. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver por qué podemos dar un grupo a otro y un grupo a otro no se puede dar. Ahorita vamos a pasar. ¿Ya? La prevalencia es esta, fíjense, el grupo O 47% mundial, el A 41%, el B 9%, el AB 3%. Entonces, el 3 difícil de encontrar, ¿no? El B también, el tercero 41A, algo es más, no tan pero el O es más fácil de encontrar. Los anticuerpos del glóbulo rojo se llaman también aglutininas. Es lo mismo que anticuerpos, ¿no? Y fíjense, en el nacimiento la cantidad de aglutininas es casi nula. Aquí tenemos la edad de la persona al nacer, a los 10 años, 20 años. Entonces, fíjense cómo las aglutininas crecen conforme pasa el tiempo. A los 10 años ya tienen cualquier cantidad de aglutininas. Ustedes están por aquí, ¿no? O sea, ustedes tienen cualquier cantidad de aglutininas en su cuerpo. Yo tengo menos. O sea, se pasa bajando conforme pasa el tiempo. Entonces, cuando uno es joven es más reactivo a una funcionalidad que tiene activa. Y por eso es muy importante ahora saber de qué tipo de sangre es uno. Porque vamos a ver. Porque vamos a ver que tiene mucho que ver en los accidentes vasculares que pasan. ¿Ya? Y aquí tenemos los dibujitos, ¿no? No me estoy tocando nada. Ya, entiendan. El grupo A tiene anticuerpos anti-B y antígeno A, claro, de los grupos. El grupo B tiene anticuerpos anti-A y el antígeno B, claro, es el grupo B. El grupo B tiene los dos antígenos, pero no tiene ningún anticuerpo. El grupo O tiene anti-A y anti-B, anticuerpos, y no tiene ningún antígeno, por eso se provoca. Ahora aquí, los anticuerpos tienen que ver con esto, fíjense. Los cuerpos, los anticuerpos, si nosotros metemos un grupo A con un B, los anticuerpos anti-B, ¿qué va a pasar? Van a aglutinar. Estos son anticuerpos anti-B y este es el grupo B y el grupo A. Entonces fíjense cómo empiezan a aglutinar, los acumulan en un solo lugar para que sean destruidos. Entonces es un problema eso. Fíjense, aquí tengo un dibujito. Si nosotros mezclamos grupo A con B, ¿qué va a pasar? Aquí está el grupo A y este es el grupo B. El grupo A tiene anti-B, ¿no? Anticuerpos anti-B. Si mezclamos las dos sangres, entonces el anti-B va a ir al glóbulo rojo, que es el grupo B, ¿y qué va a pasar? Lo va a pisar, se va a reventar el glóbulo rojo. Y como se revienta el glóbulo rojo, se llama hemólisis. Y la hemólisis, ¿qué suelta? ¿Qué suelta al plasma? Bilirrubina. Y la bilirrubina se convierte en no, la bilirrubina, bueno, cuando hay aumento de bilirrubina se llama ictericia. ¿Ya? Hemos dicho bilirrubina directa e indirecta, ¿lo ves? Ya hemos avanzado. La persona se vuelve amarilla. Se vuelve amarilla, ¿por qué? Porque está hemolizando. Por eso cuando una persona la ves amarilla, pálida y sobre eso con ictericia amarilla, está hemolizando. Está hemolizando. Sus glóbulos están reventando, por eso está amarillo. ¿Qué quieres preguntar? Sí. En caso de que mezclemos sangre, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para salvar a la paciente?
entender la transfusión, porque cuando la hemólisis, cuando es el grupo así de A a B, es inmediato. Empieza a tener taquicardia, empieza a tener, el paciente baja su presión, empieza a tener signos de una autoinmunidad severa, se llama hemólisis inmediata, y eso hay que cerrar, hay que darle corticoides, y eso está en la práctica, no vamos a ver. Hay que darle corticoides, hay que darle, si se ha colocado mucho, hay que hacerle una sanguíneo, dependiendo si está en hospital. Se puede, pero cuando está en un lugar donde no hay atención, o sea, que puede tener un hijo A o B, dependiendo de tu padre. Mi mamá o yo soy A. y todos los que trabajamos, todos los que trabajamos en No sé si hospital, de siempre A a lo otro tenemos se en puede. hospital, siempre. Porque vamos a ver que los grupos sanguíneos no siempre es lo que, y ahora vamos a ver por qué, especialmente el grupo LDH, ¿no? Y entonces, inclusive con el mismo grupo puede haber reacciones de hemólisis. O sea que hay que tener mucho cuidado en las cosas. ¿Alguna pregunta? Bien, puede haber hemólisis aguda, ¿no? El complemento se activa, revienta y hay hemólisis, o puede haber una hemólisis retardada. Los dos pueden darse dependiendo de si la hipoxia es total o es parcial. Eso lo van a ver el próximo año. Por ahí les he mencionado algo para que distingan un poco eso. Aquí tenemos cómo se tipifica el grupo de sangre. Si pongo un grupo A a un grupo A, perdón, si pongo un grupo O, sangre tipo O a un grupo A, no produce nada. O a un grupo B no produce nada, no aglutina nada, no aglutina, vamos a poner aquí una punta. Entonces, no hay aglutinación, ninguna aglutinación aquí, no hay aglutinación. Pero si pongo un grupo A un grupo A no hay nada, pero a un grupo B, entonces va a aglutinar, entonces hay aglutinación. Si pongo un grupo B a un grupo A, va a haber aglutinación porque tiene anticuerpos anti-B, entonces, pero en grupo A no. Y si pongo AB, va a aglutinar tanto el A como el B, porque el AB tiene los dos anticuerpos. Entonces, va a haber aglutinación en ambos casos. De esa forma podemos distinguir qué grupo de sangre es el que estamos tratando, ¿ya? Y eso nos sirve para poder, bueno, ustedes no tanto los laboratoristas, ustedes simplemente dan qué grupo y listo, ellos tienen que preocuparse de distinguir, porque la falla de ellos es fatal, no puede haber. Por eso hay una especialidad que se llama hemarto, se dedican solo a la sangre. Ustedes van a hacer, qué sé yo, cada uno será una especialidad diferente. Pero estamos hablando a nivel general. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, vamos a ver el grupo RH. El RH es otro antígeno, ¿cierto? Que está cambiando en los glóbulos rojos. Fíjense, una persona puede ser RH positivo porque tiene los antígenos RH en su membrana. Una persona es RH negativo cuando sus glóbulos rojos, perdón, no tiene ningún antígeno. Entonces hay RH positivo con el antígeno y hay RH negativo sin ningún antígeno. Y obviamente el RH negativo va a producir anticuerpos anti-RH y el RH positivo no va a producir ninguno. ¿Ya? Entonces aquí viene el gran problema que nosotros tenemos en el hospital, siempre. Y estamos peleando todos los años con este problema del antígeno RH. Porque de ustedes, ¿quiénes son negativos? Levanten la mano. 1, 2, mujeres. Mujeres. Moana. Moana, todos son Moana. Entonces tiene que cuidarse, Moana debía estar aquí porque las mujeres RH negativas, difícil pues que consiga un Canva RH negativo. No hay, todos estos individuos son positivos. Pablo eres positivo. Es difícil. Y vamos a ver el problema que puede haber, porque la mujer se embaraza normal, el problema es el fetito que va a sufrir, ¿cierto?
Y ahora vamos a comprender por qué el feto muere cuando un hombre RH negativo se embaraza de un hombre RH positivo. Con RH, Y entonces. vamos a aprender qué es el RH primero. Entonces, el RH es un antígeno en la membrana de los glóbulos rojos. Ahora, tienen el cursor. En la membrana tenemos estos tipos de antígeno RH. Antígeno D, antígeno E, antígeno C, antígeno E, antígeno C. D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula, C mayúscula, C minúscula. De estos antígenos RH, los más importantes, los que están en el 99% son el antígeno D y el C. Estos dos. ¿Ya? Por eso, como el antígeno D está prácticamente en el 100%, aunque también estos pueden tener, pero el antígeno D es el que está o no está en los glóbulos rojos, se ha tomado en cuenta que todo el que tiene antígeno D es RH positivo. Y el que tiene antígeno E, C y tiene antígeno D es D, no hay que ver. El antígeno D es el preponderante, el antígeno D es el que más reacciones cruzadas tiene. Los otros antígenos tienen, pero de vez en cuando. En cambio, el antígeno D, el RHD, es el que sí o sí va a dar hasta muerte en el paciente. Por tanto, ya los hematólogos y los libros se han puesto de acuerdo, aunque nosotros tenemos 6 tipos frecuentes de RH, que son 6 tipos, solamente el factor D y el C son los más frecuentes a tomar en cuenta. Los otros no han provocado nunca muerte, excepto algún RAS, nada más, y se ha visto que era diferente, pero nada. En cambio, el antígeno D es el RH. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, vamos a pasar a esto. Fíjense, aquí tenemos un antígeno D normal, que prácticamente está cubriendo toda el glóbulo rojo. Y un antígeno D que también tiene, pero no está cubriendo todo el membrana. Estos antígenos D es débil, y obviamente la respuesta que va a tener también va a ser débil. Cuando haya una incompatibilidad van a reventar, pero no todos. En cambio, estos van a dar una isonización fatal. Estos van a reventar una lisis vascular, lisis de glóbulos rojos total, dependiendo del epítopo en este caso, y la gravedad cuando hay mezcla de incompatibilidad. Entonces, fíjense, aquí tenemos un antígeno D que nos da RH, y aquí está en forma de cruz negra, ¿no? Entonces tenemos A, RH negativo, porque no tiene ningún antígeno RH. En cambio, aquí tenemos el mismo A, porque el A es el azulito, es el antígeno del azulito, pero aquí tenemos el antígeno negro, que es el antígeno D, anti-D, que es el RH. Y como tiene presencia de antígeno D, entonces tenemos RH positivo, A, RH positivo. En este caso B, RH negativo, porque no tiene ningún antígeno D. Pero aquí tiene antígeno D, por tanto, B, RH positivo. Igual a B, ¿no es cierto? Sin antígeno D, y con antígeno D, RH positivo. Y el O es negativo cuando no tiene nada, y cuando tiene O con su antígeno D, es RH positivo. ¿Ya? Entonces, este tipo de antígeno tiene una prevalencia, fíjense, el 85% de los blancos son RH positivo y el 15% negativo. En la raza negra americana, el 95% tiene RH positivo, y los negros africanos, el 100% es de raza, perdón, es de RH. ¿Ya? Entonces es un problema el RH negativo. Sin embargo, está ahí. Y ya en genética van a estudiar por qué uno recibe de sus padres. Seguramente ellos tienen sus antecedentes que han tenido siempre RH negativo, y ellos heredadores pueden heredar a sus hijos. Ahora no es nada malo si nosotros sabemos tratar, especialmente la mujer RH negativa tiene que cuidarse. Y como Moahara es negativa, debería estar aquí, ¿no? Para cuidarse, pero lamentablemente no. Ya, sigamos. Vamos a ver la incompatibilidad
incompatibilidad de grupo LH, que es la que nos más dolor de cabeza. La incompatibilidad ABO también da esto, pero nunca nos da semejantes muertes. Las muertes que da el hospital es por incompatibilidad LH. No tanto ABO también puede ser, no digo que no, pero no es frecuente como es. Entonces, fíjense, ¿qué pasa en la compatibilidad LH? Sucede que la mamá, vamos a ir aquí, fíjense aquí, ¿no? Esta es una madre muada. Ya ha tenido de aquí a 5 años, como he dicho, no ahora, de aquí a 5 años. De aquí a 5 años se ha embarazado con un VIH positivo y ella es negativo. Entonces, ¿qué pasa? El bebito, ¿no? Por genética adquiere los RH de su papá, los antígenos maternos. Entonces el bebé es RH positivo, pero ella es negativa. Entonces, ¿qué pasa? El bebé está gestándose y en el primer trimestre ya empieza a pasar la placenta a los 28 días, 32 semanas, 28 semanas, 32 semanas, y hay pasaje ya. Entonces la placenta permite, ¿no?, el pasaje del medio interno del plasma sanguíneo al feto. Entonces ahí se mezcla. La madre reconoce los anticuerpos RH, o sea, mantiene RH positivos. ¿Y qué creen que hace la madre? Va a crear anticuerpos anti-RH. Pero está creando, ustedes saben que la mamá agarra el anticuerpo, el antígeno y lo estudia y va haciéndonos la memoria, ¿no? Entonces, como en ese caso recién lo está estudiando, el bebé está creciendo, 4 meses, 5 meses, pero empieza a aumentar los anticuerpos, ya anticuerpos anti-RH. El bebé nace normal. El primer embarazo de una mujer RH negativo es un niño normal, no pasa nada. Pero se la tiene jurada al segundo, está listo el segundo. ¿Por qué? Porque ya la memoria tiene anticuerpos anti-RH. Entonces cuando el bebé se introduce de nuevo, pasa esto. Aquí tengo un dibujito. Aquí, ¿no? Aquí tengo el primer bebé normal. Pero y aquí se creó anticuerpos anti-RH, ¿no? Anti-RH. El segundo bebé pasa ya los anticuerpos que a partir de los 28 semanas del primer trimestre y empiezan a pasar los anticuerpos anti-RH, ¿no? ¿Y qué creen que va a hacer? Va a haber lisis de los glóbulos rojos intraútero. Ese bebé no va a llegar a feto adulto o feto maduro. Ese feto, al tercer, 4 meses, va a morir ahí de anemia. Se va a reventar todos sus glóbulos rojos con el VIH positivo, porque la mamá va a pasar todos esos anticuerpos al feto y lo va a matar. Los niños no son viables, el segundo niño no es viable, ¿no? Por eso es que toda mujer que es VIH negativa tiene que hacer su vacuna, y eso por lo menos tiene que saber eso. Un estudiante de medicina tendría que saber. ¿Y quién sabe cómo es la vacuna? El que me diga cómo es la vacuna de esto, que no es igual como la vacuna que hemos aprendido. Ahorita les voy a preguntar, tienen que ya nomás captar, y el que me diga la razón, le voy a aumentar un poco. O sea, que muy atento. Entonces volvamos aquí, fíjense, aquí tenemos, esta es la placenta, ¿no? El problema es que la placenta tiene un transportador por los anticuerpos anti-D. Aquí está la mamá ya habiendo formado en el segundo hijo anticuerpos anti-D, anti-RH, y con el transportador, fíjense, aquí está el transportador, lo transporta el anticuerpo al feto. Y adentro del feto, que tiene su glóbulo rojo con anti-D, empieza a perder, fíjense, aquí estaba lleno de glóbulos rojos, se ha alisado, los anticuerpos lo revientan, ¿y qué pasa? Se vuelve amarillo el bebé adentro, intraútero, ya está de 3 meses, 4 meses, muere por anemia hemolítica autoinmune. O sea, el chico se muere intraútero, los mismos glóbulos, anticuerpos de la mamá entran por la placenta y lo matan. Entonces, eso es fatal y eso
cada vez sucede. Yo no sé por qué. Yo veo así, o sea, en el alumnado, 1 o 2 personas, pero en el hospital es frecuente. Camas, cualquier cantidad tiene VIH negativo. Todo el tiempo están con inmunización materno-fetal. Van a ir ustedes a la maternidad y van a ver cómo la gravedad de este caso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a continuar ahorita y vamos a concluir. Fíjense, atiendan. Entonces, aquí está el bebé, pasa la sangre, los eritrocitos son RH positivo y la madre crea anti-RH positivo, anticuerpos anti-RH, ¿no? En el segundo embarazo, el pobre bebé que no tiene parte ni suerte recibe los anticuerpos y empieza a morir el bebé. No nace el bebé. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ahora atiendan, por favor. Hacemos esto, atiendan. Fíjense, esta es la madre RHD. Y este es el primer padre, este es RHD negativo, la mamá, ¿no? Y este es el primer bebé RHD positivo. Entonces, el bebé ha nacido normal porque no ha tenido contacto, pero ya ha pasado la sangre, su sangre RH positivo, ya ha pasado una muestra a la madre. La madre crea anticuerpos anti-D, pero no le alcanza a matar. Él ha madurado y sale en nacimiento. El segundo bebé entra, el segundo bebé es RH, pues del mismo papá es el hermanito, pero la mamá ya tiene anticuerpos anti-D. Por tanto, a partir del 28 semana entra el bebé y empieza a matarlo. Y este bebé va a morir, ¿no? Vamos a poner así. El bebé no va a vivir, este bebé va a morir intraútero, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Fíjense esto. Esto es el tratamiento. Se llama profilaxis con inmunoglobulina anti-D. El que me diga cómo funciona, le aumento un punto. Un puntito. A ver, primero la mujer, después el garoto. Ya, yo siento que la vacuna tiene que inhibir los antígenos anti-D porque estos son los que tienen la memoria y se han replicado, ya que la mamá en el primer embarazo ha creado anticuerpos. Ya. ¿Y cómo inhibe? Va a inactivar lo que llegaría a ser el. ¿Cómo inactiva? Diga, así inactiva. Eso sabemos por inmunidad. Dime, garoto, si sabes algo mejor. Dime, estimado. Dime, Franco de Vita. Atienda, por favor. Es que la IgD, o sea, en toda la profundidad, la IgD es producida por los mastocitos y entonces sería más que todo como una inhibición de estas células para que no produzcan esa IgD y por ende ya no haga esa inmunidad. No. En la profilaxis no es funcional eso. No lo tiene la mujer. Le metemos la inyección. Nosotros le colocamos. No sale los mastocitos, nada. Todo hay anticuerpos anti-D la mamá. Pero cuando nosotros le hacemos la profilaxis antes de que se embarace y después cuando está en el primer trimestre también se hace la profilaxis. ¿Qué le metemos? Fíjense ahí, ¿qué le han colocado? Inmunoglobulina Anti-D. ¿Cómo actúa la inmunoglobulina D para que no lo mate al bebé? ¿Cómo bloquea? ¿Qué hace? Impide su crecimiento. Impide la replicación. No se crece el anticuerpo. El cuerpo Sí. no se cría el anticuerpo como aquí. No se cree, ya tiene anticuerpos, ¿no? No tienes. Este no. A ver, miren. ¿No lo estaría inhibiendo por competición? ¿Por qué? Por competición, tipo llegar a bloquear antes de que pueda lanzar al bebé. Bloquea, o sea, fíjense, cuando una mamá, bueno, no está que la joven cuando una mamá se embaraza y sabe que es negativa, sabe que va a tener anticuerpos anti-D del bebito porque su marido es positivo y ella es negativa. Sabe, sí o sí va a pasar. Entonces pasa lo que dice la señorita Lía. Y también algo ha dicho el garoto, por favor, a los dos, porque los dos estaban ahí, anotan a los dos de la Lía y el Otín. Lo que pasa es que se bloquea la formación de anticuerpos. ¿Por qué? Porque
le metemos anti-D. El glóbulo, el bebito empieza, no suelta los glóbulos rojos. Más que todo cuando está el bebé ya por nacer, hay un contacto íntimo en el parto, ya sea en la cesárea o en el parto normal. El bebé suelta glóbulos rojos al torrente sanguíneo de la mamá. Esos glóbulos sanguíneos son positivos. Pero nosotros le colocamos anti-D. Entonces el glóbulo rojo sale y nuestro anti-D lo agarra. Antes de que estimule formación de anti-D, no llega a estimular anti-D. La mamá es como si fuera virgen en el sentido de formación de anticuerpos. No tiene anticuerpos anti-D. Entonces el segundo bebé normal también lo colocamos. Puede tener 2, 3. Y yo tengo una familia que ha llegado a tener hasta 5 hijos normales. O sea que no es nada difícil. O sea que la mujer que tiene negativa y se embaraza, sí o sí tiene que hacer ese tratamiento. Sí o sí tiene que hacer. Si la mujer no sabe, está lista. Porque ya si sensibiliza, ya no hay nada que hacer. ¿Verdad, doctor? Porque mira, antes parían por docena. Lo peor si vienes de Vélez. En Vélez, todos mis colegas tienen 8 o 10 hermanos. ¿Eres negativo? Sí. No sé, tu abuelo no era negativo. No me escucho. ¿Qué pasaría si fuera al revés? O sea, Es que no puede ni siquiera Negativo no pasa todavía nada. su sangre. Pero tu abuelo Negativo. no. Pero tu No. abuelo sí. La mujer positivo. Ah, positivo, negativo. En ese caso, Muñeca de hombre. claro. No, porque es negativo. ¿Qué va a estimular? Nada. No estimula anticuerpos. Es negativo. Es pelón. No tiene. No tiene oxígeno. No estimula. ¿Alguna otra pregunta? Ya, eso es, y eso está explicadito ahí en la teoría. Ustedes van a ver y les voy a pasar esto el día, para completarlo todito, les voy a pasar mañana todo, tanto cardio, el electro y esto. Entonces, este examen es un poco larguito, pero también por favor estudien todo el tiempo, ¿no?